Buenos días. Nos encontramos con la maestra Cecilia Franco Mendieta, ingeniera en biotecnología, con maestría en bioquímica y con experiencia ya en la industria Ok, farmacéutica, bueno, ¿verdad, yo tengo Ceci? experiencia profesional en la industria farmacéutica. He trabajado en dos empresas diferentes, una dedicada a la industria farmacéutica en el área humana y la otra en el área animal. Siempre me gustó trabajar en la industria biológica, biotecnológica, entonces tengo toda la experiencia pues en esta área. Y actualmente pues soy directora de carrera de biotecnología de Campus Toluca. Muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo para esta entrevista, que pues es para nuestra clase de ética y para que nosotros podamos entender un poquito más la parte de la biotecnología, pero ya en el ámbito profesional, que pues tú ya tienes bastante experiencia en esto. Y pues para empezar, ¿por qué no nos dices un poquito qué necesidad social atendían estas empresas en las que trabajabas y pues cuáles crees que sean las demandas que los ciudadanos pueden exigir a estas Sí, bueno, las necesidades farmacéuticas? sociales en ambos casos era la producción de fármacos básicos para el cuidado de la salud. En el caso de la industria farmacéutica humana se producían vacunas, o algo tan sencillo como las vacunas, que son indispensables para que la salud humana se mantenga, y además éramos uno de los principales proveedores para el gobierno, entonces nuestras vacunas cumplían con los más altos estándares de calidad porque el gobierno supervisaba esta parte y eran las vacunas que se distribuían para niños y adultos en las campañas de vacunación. Por el otro lado, en la industria farmacéutica animal, pues lo que nosotros hacíamos era producción de vacuna para pollo. En México se hacía toda la línea de vacuna para pollo que se exportaba a nivel mundial. Por tal motivo debíamos de cumplir con los más altos estándares de calidad. No solamente nos regíamos con los estándares mexicanos, sino con los estándares internacionales para poderla exportar. Por lo tanto, pues el requisito más importante que yo creo que la sociedad exige a estas industrias, pues es la seguridad, ¿no? La inocuidad de los medicamentos, de los fármacos, de las vacunas, de tal forma que, pues, con toda seguridad se puedan administrar los productos tanto en animales como humanos. Y además recordar que aunque la vacuna, en el caso de la línea animal, pues sea dirigida al pollo, finalmente el pollo es un producto de consumo humano, entonces debemos de cuidar no solo al pollo, sino pensar pues en todos los factores que podrían afectar a la larga al ser humano cuando consuma carne o Porque al huevo, ¿no? final de cuentas, pues lo que yo cuenta es que los productos biotecnológicos siempre van a tener como consumidor final pues al humano y más en las vacunas. Bueno, ¿y qué efectos positivos y negativos crees que tenían estas actividades que llevabas a cabo pues en el trabajo, en el día a día? Sí, bueno, los efectos positivos, yo creo que pues es simplemente la producción de los fármacos, ¿no? La producción de los fármacos es indispensable para los humanos, es importantísimo que la gente tenga pues, a su disposición los fármacos en cualquier momento. Y en el caso de los animales, pues la verdad es que en México se consume muchísimo pollo, yo creo que es de lo principal, también por el costo. Entonces, pues el impacto que se tiene es mucho más grande de lo que pensamos. No nada más es a nivel de la producción, sino a nivel del uso, del consumo y pues, incluso en los animales, el efecto que tiene sobre el ser humano. Y pues de los efectos como negativos que podrían tener, yo creo que pues está inmerso dentro de que pues ya es como para consumo humano, entonces si algo sale mal, el afectado directamente va a ser el ser humano, ¿no? Sí, creo que podemos dividir los negativos en dos, ¿no? El efecto negativo, que es hacia el consumidor final, el no tener cuidado y no tener la regulación o no seguir la regulación en la fabricación de los productos. Y otro, pues también el efecto negativo, pues es el uso propiamente de productos biológicos. Cuando nosotros hacemos la producción de fármacos biológicos y o biotecnológicos, pues la mayoría de las veces requerimos partes de organismos vivos u organismos vivos como tal para poder producirlos. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de pollo, se requieren de huevos embrionados para poder producir la vacuna. Es decir, tenemos que infectar el huevo para que el huevo produzca anticuerpos y posteriormente de ahí se puede extraer la vacuna.
Entonces ahí vienen varias cuestiones éticas negativas de alguna forma, porque hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos organismos vivos, ¿no? Cómo asegurar que el organismo no sufra, cómo asegurar que podemos utilizar la menor cantidad de partes animales o de animales para la producción y no tener una sobreproducción o un sobreuso de estos organismos, y que al final de cuentas sea un desperdicio en el cual nosotros pues terminamos con vidas animales. Pues, y por ejemplo, ¿por qué no nos cuentas un poquito el rol de la ética en estas instituciones, ¿no? A lo mejor no tanto en el laboratorio, sino también a nivel administrativo? ¿Qué rol juega la ética ya en el laboratorio? Pues en la industria farmacéutica nosotros tenemos algo que se llama bioética, que seguimos muchísimo. Existen siempre dos cosas importantes, ¿no? Manuales, que son manuales de capacitación, en los cuales desde los primeros días en los que tú ingresas a la industria te van a dar como una capacitación, una autocapacitación en la que te vas a informar de todas las políticas que existen en la empresa para el manejo de animales, el manejo de residuos peligrosos, que eso también es importante porque es el compromiso de la empresa hacia la sociedad, ¿no? Hacia el medio ambiente. Entonces tú desde el principio sabes cómo se debe manejar todo esto, pero además por la capacitación constante. En la industria farmacéutica se busca que todos los empleados, desde la gente que hace el aseo en las áreas hasta los jefes o gerentes de producción, estén igual de informados sobre las necesidades éticas de la empresa, ¿no? Entonces cuando trabajamos con animales, pues nos enseñan cómo se trabajan, vemos, aunque nosotros no lo hagamos de manera directa, tenemos que conocer cómo es el proceso, cómo se deben de desechar los huevos, cómo se deben de recibir, ¿sí? Cuánto es el uso mínimo. O sea, te capacitan de tal forma que tú, por ejemplo, no puedes entrar a la planta si estás enfermo, para que no contamines y no puedas causar algún problema mayor a la gente o al consumidor final de los productos. También te capacitan para qué, pues para que tengas toda la habilidad manual para producir estos fármacos, porque imagínate que tengas un lote completo de huevos y por un error humano destruyas el lote de huevos, y entonces estás perdiendo no solo producción, sino también pues vidas, ¿no? Porque estos huevos tienen pollitos ya vivos que están ahí creciendo dentro del huevo. Ay, sí. Sí, es súper importante, pues, que todos, no nada más los profesionistas como tal, los ingenieros en biotecnología, sino que todos en la empresa sepan pues lo que están haciendo y lo que conlleva éticamente la realización de estos productos biotecnológicos. Aparte de esa estrategia, ¿hay alguna otra estrategia que se llevó a cabo para promover estos valores? Pues que yo tenga en mente, no. O sea, lo que todas las empresas buscan, como ya lo he mencionado un poco, es ser socialmente responsables, porque es un distintivo importante para ellas. Por tal motivo, el que sea una empresa socialmente responsable, pues los obliga a cumplir con las normas de seguridad y de manejo ético de organismos vivos de una manera súper estricta. Entonces siempre está buscando la empresa llegar a este distintivo, porque eso implica muchas cosas, ¿no? Eso quiere decir que es una empresa consciente de lo que está produciendo y que además es amigable con el medio ambiente y con la sociedad. ¿Y qué tan exitoso consideras que eran esos programas? ¿O agregarías algo? No, la verdad es que yo creo que... Porque la gente, te repito, está súper capacitada. O sea, todo el tiempo estamos en capacitación continua, de tal forma que no se te puede olvidar, ¿no? No se te olvida jamás cuáles son los pasos que se deben de seguir para el uso de estos organismos vivos y la disposición de los desechos. Todo el tiempo estamos en capacitación. Yo creo que mínimo es una vez al mes. Se repiten las capacitaciones también para que, pues, si algo no te quedó claro la primera vez, después de escucharlo 50 veces, pues ya lo tengas grabado, no se te olvide. Y creo que la gente que trabaja en la industria farmacéutica es muy consciente de esto, porque pues tú al escoger esta profesión también escoges o aceptas la responsabilidad que conlleva la producción de un producto biológico o la producción de algo que va a ser consumido por gente, ¿no? Porque tú no sabes en qué momento no nada más
o sea, no estamos hablando de cualquier gente, también tu propia familia no va a recibir una vacuna, va a poder consumir el producto, va a comer pollo que viene vacunado con tu producto. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto, porque la gente sí se vuelve súper consciente. De hecho, yo creo que nos volvemos extra conscientes de todo esto y somos cuidadosos no solo en el ámbito de la industria, sino también en nuestros hogares, ¿no? Cuidamos otras cosas que a lo mejor para la gente no parecen importantes, pero para los que trabajamos en industria farmacéutica se vuelven, pues, hasta de repente como cierta obsesión para el cuidado de la salud, ¿no? Y de manejo de organismos. Que son cosas que nosotros vemos como profesionistas, como trabajadores, y que a lo mejor la gente del exterior no lo alcanza, no lo puede ver. Ajá. No, o sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, muchos conocidos y amigos míos se vuelven o rescatistas de animales, o vegetarianos o veganos. ¿Por qué? Pues porque te vuelves, pues, muy consciente del consumo y de lo que implica la producción de estos organismos. Claro. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo las empresas conciliaban todo este proceso de rentabilidad, productividad, todas las metas que tienen que alcanzar, pues también económicas, con la dignidad humana, con, pues, a lo mejor también los derechos de los animales, por ejemplo, o incluso como mismo Sí, yo ahí, fíjate que en esa parte del manejo de las cargas y del trato hacia las personas, pues me ha tocado ver diferentes cosas. Yo creo que ahí todavía nos falta un largo camino, porque finalmente, o sea, las empresas siempre van a tener metas de producción. Sí entienden que se requiere cierto capital humano, pero creo que cada vez la exigencia hacia los trabajadores es mayor. Eso también es algo importante que deben tener en cuenta las nuevas generaciones. O sea, en la industria la exigencia pues es terrible, ¿no? Entonces tienen a veces empresas, sobre todo este tipo de empresas de fármacos, o cuando trabajamos con células vivas o con alimentos, no puedes parar porque tus células no paran, no descansan, ¿no? Entonces están en producción las 48 horas y tienes que tener 3 turnos, 7 días a la semana, o sea, trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso la verdad es que es cansado, porque a veces pues las mismas personas no es que te obliguen a ti a hacer horas extras ni nada, pero por la necesidad de la empresa y a veces por tu propia responsabilidad del trabajo, pues tú dedicas muchas más horas de las que te son remuneradas, están estipuladas. Entonces ahí yo creo que depende mucho de la empresa. Mi apreciación ha sido que las empresas más grandes, las empresas transnacionales, son como más conscientes de la gente y del capital humano, porque traen también una filosofía extranjera, ¿no? En donde, por ejemplo, en Europa se trabajan menos horas, etcétera, etcétera. Y las empresas nacionales creo que no tienen esa conciencia, ¿no? Las empresas nacionales buscan obtener pues el máximo provecho del trabajador con el menor sueldo posible. Entonces yo creo que ahí pues todavía en el trato hacia el trabajador creo que sí nos falta todavía un camino por recorrer importante para lograr pues la igualdad, igualdad entre sueldos entre hombres y mujeres, igualdad en horas de trabajo. Sí, claro. Yo creo que esto es algo muy importante, no nada más en el ámbito profesional de la biotecnología, sino yo creo que en todos, y todos los que están en planta o hasta en oficinas, también me ha tocado y he visto que las personas se llevan trabajo a casa. Pues creo que es algo muy importante dentro de la ética profesional. Bueno, y ya para concluir, ¿nos podrías dar un ejemplo de un caso en donde la ética se puso por encima de algún logro? Pues en el ámbito de biotecnología. En propiamente las empresas donde yo trabajé no tengo en mente ningún caso así. Yo creo que justamente por todas las restricciones que tenemos y por toda la capacitación que se tiene para llegar a tener un conflicto ético, ¿no? Buscamos en la medida de lo posible pues no tener este tipo de conflictos, pero en el área de investigación hemos tenido muchos casos de este tipo. El más reciente es de un investigador japonés que realizó clonación humana, ¿no? Entonces aquí él publicó, se hizo súper famoso, casi lo estaban postulando para el Premio Nobel de Medicina,
y resulta que al final se dieron cuenta que pues hizo cosas que no debió de haber hecho y se retracta su publicación. A él se le quitan todos los créditos y los logros que hubiese tenido a lo largo de su carrera. Se retira la publicación y además ahorita él digamos que está como prófugo de la justicia porque lo están buscando para juzgarlo por la experimentación que realizó en humanos para la clonación. Entonces eso es lo último que se ha sabido de él. No se sabe dónde están, si definitivamente lo tienen o no, pero pues me parece que eso fue algo muy valioso para, o sea, no se podía dejar pasar, porque el que se permitiera una vez, eso iba a dejar por sentado que cualquier investigador podría experimentar con humanos, y no nada más clonación, experimentar. Y yo creo que ese campo de la experimentación con humanos es un área muy peligrosa, porque o sea, si lo que tú estás buscando es erradicar una enfermedad o prevenir la enfermedad, me parece valiosísimo, pero cuando eso se vuelve más bien como un método para mejorar a un individuo y hacerlo superior al resto, me parece que si ya en el mundo existe racismo y clasismo, pues eso va a generar un problema severo de clasismo, en el cual solo los más poderosos podrían tener acceso a estas técnicas. Sí, no. Y habría segregación de clases, ¿no? Y además con cosas así se generan implicaciones éticas para las que no estamos preparados, porque por ejemplo están los derechos de los niños que fueron clonados y los derechos de los clones, que también son seres vivos. O sea, ¿qué les va a pasar a ellos, que en realidad pues no fueron engendrados como normalmente, pero pues también son seres humanos? Y son seres vivos, ¿no? Digamos que la definición de un ser vivo es todo aquello que tiene una célula. Entonces, o sea, aunque sean clones, ¿no? Pues no, o sea, ahí entran cuestiones muy muy complicadas, ¿no? Entran una mala ética, la moral, o sea, si tienen alma, si no tienen alma, son cosas que la verdad es que sí, yo creo que no estamos preparados para responder y que llevarían un conflicto importante en la humanidad, ¿no? Incluso me atrevería a decir a una guerra mundial, porque todo el mundo estaría peleando por esa tecnología. Entonces yo creo que el hecho de que a este investigador se le haya puesto un alto y se haya decidido pues hacer que se retractara y retirar su investigación fue un precedente importante para decir a los investigadores: no todo está permitido, ¿no? Y ustedes deben de cumplir pues ciertas reglas para la investigación en humanos. Pues esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Pues dado los videos que habíamos visto, finalmente las instituciones se basan en la demanda social para realmente crear algo de valor, que es parte de la ética empresarial. Sin embargo, en la parte que describo un poco es que en ocasiones esta demanda que se está haciendo no aporta un bien a la sociedad, a pesar de que lo haya la sociedad. Lo digo en casos tal vez muy extremos, como digamos la pornografía infantil, para la cual hay demanda, pero digo, independientemente de que está penado, está causando un daño social y moral, e incluso físico a los menores de edad. Por lo mismo, pues considero que se trata más de los fines de la empresa que realmente de que el beneficio sea solo para el consumidor. Pues yo creo que existe una fuerte relación entre la demanda social y la razón de ser de una empresa. Una empresa siempre va a tratar de suplir las necesidades de la sociedad y de empatar sus objetivos con los de la sociedad. Sin embargo, hay ocasiones en que la sociedad no es consciente de lo que hacen las empresas para poder suplir esa demanda social. Por ejemplo, las vacunas producidas a partir de los embriones de huevo, que es lo que nos mencionaba Ceci. Yo creo que muchas personas no están conscientes de lo que hacen las empresas para suplir esta demanda de vacunas que hay esta demanda global que hay de vacunas. Bueno, finalmente los valores y principios éticos tendrían que estar presentes en todo momento en la sociedad, porque son los que esta misma considera. Por lo tanto, una empresa se funda bajo ciertos valores en la sociedad en que fue creado, los cuales
pueden ser pilares o pueden irse reformando según el tiempo que ocurra. Y esto no solamente implica la ética bajo la cual van a trabajar las personas, sino también la propia de sus productos y de los usuarios de los mismos, que lo asocian a esa parte ética. Bueno, además de que, como dice Barbie, la ética rige los principios en los que van a trabajar los empleados de una empresa, es muy importante también resaltar que la relación entre la ética de una empresa y su quehacer cotidiano se ve reflejado en sus productos. Por ejemplo, en el área farmacéutica, si la empresa lleva en norma todos sus procesos y la producción del fármaco, pues esto se va a ver reflejado en un medicamento eficaz, lo cual es sumamente importante y también tiene beneficios para la empresa. Sobre la relación entre los valores y el quehacer cotidiano de las instituciones o organizaciones, así como lo mencionó Barbie, que es la base sobre la cual se rigen los empleados y la manera en la que se trabajan, y sobre cómo esto a su vez afecta el proceso de producción, como lo mencionó Pau, también tienen que cuidar ciertos aspectos que pueden repercutir de manera indirecta o a veces directa en áreas que están fuera del círculo sobre el cual se desarrolla la misma empresa. Por ejemplo, la producción de contaminantes de suelo o de gases tóxicos, específicamente cuando se trata de industrias químicas, más particularmente, como ejemplo, una industria agroquímica, producen sustancias que entran en contacto directo con suelos, no como en el caso de la biotecnología, cuando son productos de consumo humano, en el cual no tener una línea muy estricta a la cual apegarse en lo que se refiere a la ética puede tener repercusiones extremadamente dañinas, ya sea para las personas, para el ambiente, a veces incluso en el aspecto económico. Considero que el que una empresa sea ética con sus productos, con sus valores, atrae a muchos consumidores. Este es, por ejemplo, el de los huevos orgánicos, que la gente consume porque considera que el trato que se le dio a los pollos es adecuado. Esto hace que a la empresa le sigan comprando. Sin embargo, en algunos otros bienes de primera necesidad, tal vez menos diversificados, digamos la gasolina, realmente la gente se va a preocupar por llenar su tanque independientemente de si esto provino de un lugar o de otro, y si lo puede conseguir más barato y si lo puede conseguir tal vez de mejor calidad para su coche, probablemente eso influya más en la decisión, que finalmente es sí parte de la ética profesional, pero pudo haber sido gasolina conseguida de mala manera. Y aún así la gente lo consumiría. Entonces creo que esos dos podrían ser. Actuar éticamente representa una gran ventaja para una institución, pues además de que el consumidor se siente seguro de seguir comprando sus productos, va a existir una demanda por parte de los profesionistas para trabajar en esa empresa, o pueden existir certificaciones como Best Place to Work, y esto beneficia a la empresa, pues van a tener gente bien preparada y ética. Sin embargo, como nos decía la maestra Cecilia Franco en la entrevista, pues en México se necesita trabajar un poco más en cuanto a la ética enfocada hacia el trabajador y hacia el bienestar de los trabajadores, porque muchas veces, por ejemplo, no solo en el área farmacéutica y biotecnológica, sino en la industria en general, las jornadas de trabajo son mayores a las estipuladas y no se pagan horas extra, o no se toma en cuenta simplemente el bienestar general y global de la persona. Pues por definición los bienes internos son aquellos que aportan a las actividades de la empresa en el sentido social, y los bienes externos son los que obtiene cuando presta ese servicio. Por lo tanto, digamos que los bienes internos serían toda la parte que mantiene el sistema funcionando, sea la infraestructura, el personal, etcétera.
Y los bienes externos, pues finalmente serían las obtenciones de ser una empresa socialmente responsable, que es lo que le permite un prestigio. Incluso puede ser que haya una colaboración con otras empresas que implique el uso de otros bienes. Pues los bienes internos de las instituciones farmacéuticas son muy claros. Son el procurar la salud y el bienestar de las personas, porque pues ese es el fin, curar enfermedades o prevenirlas también. Y los bienes externos pues son básicamente remuneraciones económicas, también puede ser prestigio. Como ya bien lo mencionó Pau, y estoy bien de acuerdo, los bienes internos de las instituciones específicamente biotecnológicas o farmacéuticas en este caso, es el servicio que proveen, que es de manera directa o indirecta la salud de las personas, o por lo menos un tratamiento para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Antivirales, antibióticos, anticuerpos, incluso terapias más novedosas como terapias génicas para enfermedades o padecimientos crónicos que se heredan genéticamente de padre a hijo. Y la correcta producción de estos bienes, siguiendo lo que ya hemos venido mencionando, una buena ética, a su vez van a empezar a generar como en un efecto de bola de nieve los bienes externos. El dinero definitivamente lo van a generar, pues muchos de los productos que se generan específicamente en la industria farmacéutica tienen un costo bastante alto, bastante elevado. Por eso muchas veces necesitan del financiamiento de instituciones públicas hacia la sociedad para poderlas adquirir. El prestigio lo van a tener una vez que la población o las mismas instituciones que se encargan de estar comprando estos productos ven que el producto funciona, que la ética o los códigos bajo los que se rige la empresa son buenos. El papel de la ética tendría que ser el estudiar estas opciones de acuerdo a la visión y valores de esta institución para poder tomar decisiones y enfrentar esos dilemas éticos que ocurran en el ambiente laboral o en el ambiente empresarial. Esto pues podría variar de una empresa a otra de manera que favoreciera tanto a la empresa como a los socios, a los consumidores y a todos los participantes. Creo que existe un papel muy específico y sencillo de explicar de la ética dentro de las organizaciones farmacéuticas, específicamente. Estas organizaciones se dedican a la producción de medicamentos cuyo objetivo es ya sea mejorar la calidad de vida de una persona o curar las enfermedades o afecciones de una persona. Entonces, estas empresas de ninguna manera pueden verse involucradas en situaciones en las cuales sus productos generen daños nocivos a la salud. No, de ninguna manera sus productos pueden tener algún efecto letal dentro de las personas. Pueden haberlos, pero esto va de la mano con la regulación que se tiene hacia los medicamentos, las precauciones, las advertencias que se tienen. Y esto muchas veces se rige por la bioética o la ética médica. Se deben hacer pruebas muy extensivas para por lo menos predecir los posibles efectos nocivos que puede tener un medicamento en casos muy extremos o extraordinarios. Deben de ser casos extremadamente bajos, una persona en miles, cientos de miles. Entonces, el papel que tiene la ética en esto es generar todos esos códigos y reglamentos que las farmacéuticas deben de seguir para poder generar un producto que no sea potencialmente nocivo a la salud, o por lo menos que no sea más nocivo que la misma enfermedad que está tratando de manejar o de tratar. Y otra cara de esto es el manejo adecuado de las pruebas que se hacen para estos productos. No se puede probar un producto nuevo cuyos efectos pueden ser potencialmente letales en una persona. No es ético, porque no tienes idea, no solamente si va a ser letal o no, no tienes idea de ninguno de los efectos que puede tener a la misma persona. Por eso hay un extenso tren de pruebas que se tienen que hacer antes de poder llegar a las etapas de pruebas clínicas en seres humanos que pueden tener o no esta enfermedad.
Pues el papel de la ética en las industrias farmacéuticas considero que es sumamente importante porque pues los productos de esta industria tienen contacto directo con los consumidores, es decir, pues los ingieren para curar cierta enfermedad. Y pues si estas empresas no tuvieran un código de ética, pues todo estaría patas para arriba y muy probablemente los medicamentos que usamos pues no serían seguros.